El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo, de servicio al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra magnífica institución para usted arrimar su apoyo allá, arrimar su caridad. Primero porque las manos que la regentan son las manos hacendosas, acogedoras de la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Y esta institución es para formar jóvenes en alto riesgo, verdaderos ciudadanos útiles a la República. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, yo primero voy a comenzar rogando por dos instituciones, además de la que he planteado ahí, que son tan necesarias para la vida. Se puede desenvolver la gente más humilde, la gente más necesitada, porque, señores, los gobiernos o los estados gastan tanto dinero en cosas fútiles, los políticos, y en distracciones y en... Bueno, vimos aquí, señores, cómo se celebró el primer año del gobierno, como manifestamos nosotros acá, y muchísima gente, aquellos fastos, aquellas celebraciones, las que se dejaron ver, porque hubo algunas también que se celebran en privado, me imagino, y bueno. Entonces se gasta un dineral, los estados gastan mucho dinero, los gobiernos principalmente, pero es el Estado, porque el Congreso
gasta dinero en forma manirrota. Pero no solo manirrota, sino en forma indecente, lo que gasta el Congreso, atendiendo a requerimientos personales de los congresistas. Además, hay que ver, señores, los privilegios que tienen. Y fíjense los escándalos que tenemos nosotros que soportar de esa institución ya tan deteriorada de la democracia dominicana. Bien, vi una nota del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Tavares, doña Rosa Tavares. Esa es una institución nueva, relativamente nueva, un edificio que se construyó ahí. Creo que esos son de los dineros de la Sunland, que yo no sé dónde fue que se los robaron los cuartos, pero el agua se hicieron muchísimas obras ahí. Yo creo que esa es parte de los dineros de Sunland. Pero aquí las cosas son como se plantean y como lo plantean ciertas tribus y etnias políticas, que realmente uno sabe que hay hechos que fueron no la ejecución, sino la obtención de esos recursos, quizás por vías no normales o vías no contractuales o como se tienen que hacer por los caminos democráticos y constitucionales. Pero bien, ese no es el tema. El asunto es que ese hospital es un hospital oncológico, un hospital prácticamente nuevo, tiene una plantilla de muy buenos y excelentes médicos, ve un director también muy ocupado de él y además ya una institución brindando un servicio amplio al país, que ya no caben los pacientes y hay que estar casi haciendo listas de esperas y cosas para servicios, porque son servicios muy caros, muy costosos y muy especializados, los servicios de cáncer, del tratamiento del cáncer, tanto la de radioterapia como la de quimioterapia. Eso es una cosa extraordinariamente cara, difícil de conseguir, medicamentos que no están al alcance de cualquiera. Entonces, esos hospitales públicos, el acceso es inmensamente masificado, porque toda la gente humilde, ¿a dónde va a apelar para atender una enfermedad catastrófica como esa? Pero esa institución está registrando un déficit de 40 millones de pesos mensuales. Entonces, eso es una tragedia en este país, que hay tantos gastos y tanto fasto. Señores, dinero primero tomado de la bóveda externa, otro recaudado con dificultad y con fuentes, no voy a decir agotadas, pero muy limitadas. Entonces, cuando usted ve que instituciones como estas están presentando una situación como esa, señores, es penoso. Cuando vemos una cantidad enorme de instituciones que incluso el gobierno mismo había anunciado que iban a desaparecer. Porque, dígame usted, ¿qué hace Desarrollo Comunitario? ¿Qué hace esa institución? INESPRE, que yo lo he dicho responsablemente aquí, pero dijeron que iban a eliminar el CEA. Yo dije, bueno, pues el gobierno va a tener recursos porque el CEA tiene muchas cosas que necesita organizarse y venderse al sector privado para que el gobierno esos recursos los tenga y los pueda emplear en otras cosas. Imagínense nada más que hay 400.000 tareas que están arrendadas al grupo Vicini. Son 32 millones de dólares que ojalá los Vicini estén pagando, porque son gente que no le gusta pagar, según me han dicho. Son difíciles de pagar, difíciles de negociar con ellos, mejor dicho. Entonces, ojalá estén pagando sus 32 millones de dólares anuales por las 400.000 tareas del CEA, lo he dicho 1000 veces aquí. Pero bueno, si se vende el ingenio Barahona, ¿cuánto vale ese ingenio? Y el ingenio Porvenir, o el ingenio Montellano. Si vendemos todo eso y el CEA todavía tiene muchísimos terrenos, muchísima tierra, como hemos dicho nosotros aquí,
Entonces, instituciones como Comunidad Digna, para que la dirigiera un capo. Expliquen ustedes una cosa igual. Entonces, esa institución médica tan útil, tan necesaria, arrastrando déficits extraordinarios y no poder brindar toda su capacidad técnica para atender los reclamos de una población inmensamente pobre, que es la que asiste a esas instituciones. Entonces ustedes siguen. Desarrollo barrial, desarrollo provincial, desarrollo fronterizo, todo eso está de más. Muchísimas instituciones que están de más. Mencioné a INESPRE para que no se queden, para que después no digan, no, que ahí está, qué sé yo qué. No, eso hay que cerrarlo, porque eso no tiene sentido. ¿Por qué no baja el pollo? ¿Por qué INESPRE no puede bajar el pollo? Porque no tiene mecanismo para bajarlo, no tiene ni siquiera frigoríficos. O ese es el INESPRE de aquel INESPRE, cuando recuerdo yo, aquella era una institución respetable en el país, que era la segunda institución pública con más presupuesto aquí. O la tercera, vamos, para incluir el Banco Central, el CEA e INESPRE. Esas eran las instituciones más poderosas porque manejaban muchos recursos. Entonces, INESPRE manejaba PL 480, manejaba todas las importaciones, tenía el monopolio del arroz, tenía el monopolio de las habichuelas, tenía el monopolio del ajo y el pollo lo traía INESPRE, se importaba el pollo. Entonces, bueno, ok, eran tiempos de intervención estatal, el estatismo y esas cosas. Salimos de eso y entramos en el liberalismo, bien. Pero entonces con más razón para que eso no exista. Pero yo estoy seguro que con lo que se gasta en INESPRE se puede cubrir ese gasto, ese hospital que le brinda servicios al país. Ese hospital Rosa Tavares, 40 millones de pesos mensuales. Todas esas instituciones que yo estoy mencionando, todas gastan más de eso. Otra, de que embellecimiento de carreteras. Oigan todo esto, estas cosas disparatadas, pero simple y llanamente no es más que elefantiásicas, decisiones elefantiásicas para hacer del Estado el Estado botín o el Estado festín de la política, o de los políticos, mejor dicho, de los políticos, porque la política es seria, es ética, es bonita. El problema de la política son quienes dirigen la política o quienes utilizan la política, que son los políticos. Ese ejemplo, nada más, con estas instituciones de las cuales yo... Intran, dígame usted, ¿para qué sirve Intran? Para complacer un amigo de los presidentes o de los partidos que hizo su política y vaya, y cae ahí. Gastos, por ejemplo, de una educación deficientísima. Gastos enormes en una educación mala de por sí, ya que se sabe que es mala. Porque no se utilizan bien los recursos económicos, porque se pensó que con los recursos económicos estaba la solución, la panacea, y no es verdad. Y ahí está demostrado que el problema no venía por falta de recursos económicos. Aprenden más los muchachos porque tienen mayor presupuesto. Ahora los profesores viven mejor. Tienen muchísimos ingresos, tienen muchísimas facilidades, privilegios que le da el sindicato que tienen, y entonces se han aprovechado de ese 4%. Pero repito, esa institución, entonces, arrastrando un déficit terrible, pero no es la institución que arrastra ese déficit. Quien arrastra ese déficit es la sociedad. Y los dominicanos que nada más sabemos hablar y vocear y hacer nada, lo digo responsablemente. Entonces, cuando a la hora de votar se le olvidan esos problemas, esas prioridades se olvidan. Y el voto lo echamos pensando con el músculo, con el diafragma, o pensando con el estómago y nunca pensando con el cerebro. El uso racional de los recursos, la justicia distributiva, también debe imperar. Ese es un caso que acabo de señalar. Pero hay otro. En Barahona se está construyendo un anexo de 400
metros cuadrados de construcción al centro de rehabilitación para discapacitados. Una institución, señores, que ya eso es un símbolo del país. Eso es como la bandera nacional. El servicio que ha brindado esa institución al país en los años que tiene de creado, que son muchos, esos son inconmensurables. Doña Mary Pérez, viuda Marrancini, esa señora, yo he dicho aquí muchísimas veces, hay que labrarle una estatua con la albura del mármol, la blancura del mármol, esa casi duración infinita del mármol. A doña Rosa, a doña Mary Pérez, viuda Marrancini, fundadora de ese proyecto, de esa institución que se llama Rehabilitación para Discapacitados. Fue creada como rehabilitación de inválidos, pero esa palabra ha sido superada porque no hay invalidez, a menos que sea una persona que está en estado vegetativo prácticamente. Pero si la persona tiene juicio y mueve, por lo menos tiene partes motrices, ahí, señores, se le busca, como se dice vulgarmente, se le busca la vuelta. O las prótesis para los que pierden miembros de su cuerpo por efectos de accidentes o por problemas circulatorios o por problemas diabéticos, etcétera, etcétera. Entonces, en Barahona se concursó esa obra de ampliación, 400 metros cuadrados, y rehabilitación de la instalación ya vieja. Eso se licitó hace alrededor de 7 u 8 años. Señores, y no hay forma de terminar esa obra. Las cubicaciones le salen a los ingenieros es por goteo, pero por goteo y tarde. Es decir, es como si fuera un soplo. Cuando soplan la tubería, entonces gotea. Oigan cómo es esto. En 8 años yo creo que a los ingenieros no le han dado más de 2 cubicaciones. No le han pagado más de 2 cubicaciones cuando se acuerdan de que en Barahona, una provincia tan importante, y además la importancia que tiene este centro porque es un centro regional, señores, y no hay forma. Entonces las familias que manejan rehabilitación es gente que no le gusta estar neciando ni molestando a los gobiernos, porque se pueden malinterpretar las cosas. Porque yo estoy seguro, segurísimo, que el señor Celso Marrancini, que es una personalidad empresarial muy conocida del país y un hombre que lo respetan aquí, porque son una familia seria. Si don Celso Marrancini le pide a su amigo, el presidente Luis Abinader, que no tiene la culpa de que ese atraso, vamos a estar claros, porque este gobierno lo que tiene es un año. La culpa de eso la tiene el señor Gonzalo Castillo y la tiene el señor Danilo Medina y su gobierno, que fueron capaces de licitar esa obra y dejarla al abandono, al descuido total, y nunca se ocuparon de enviar por lo menos ingenieros. Mire a ver para ubicar, porque eso es una obra importante. No, esa es una obra no importante porque esa obra es para atender a los pobres. Entonces, gobierno como eso, yo no quiero ni mencionar las cosas que se hicieron en el gobierno de Danilo Medina, que con tanto gusto le pagaba a un delincuente como el señor Joao Santana 1.400 millones de pesos por una labor entendida por el señor Danilo Medina como, bueno, de Dios vivo, porque ese señor él le agradecía como más que a su padre. Ese gesto de servicio y de beneficio de ese servicio a su causa, Danilo Medina. 1.400 millones, lo que está denunciado, porque la gente siguieron operando. Imagínense, eso no se sabe, la suma de dinero que ese gobierno pagó. No aparecen los 20 millones de pesos o 30 millones de pesos para terminar el proyecto que yo acabo de decir. Pero
Repito, miren cómo anda el Rosa Tavares. Entonces estos gobiernos tienen que enderezar, señores. Aquí los gobiernos, yo he dicho, y voy a caer en el gobierno local. El gobierno del presidente Abinader, que ya no es un gobierno nuevo, pues es un gobierno que va para 13 meses, 12 meses de servicio al país. Entonces, si ustedes es un programa que se ha planeado, no se ha planeado. Todo ha venido como una cosa improvisada. Pero uno, desde que estamos en estos medios, siempre hemos estado advirtiéndolas. Todas esas improvisaciones de gobierno, más cuando los gobiernos son dirigidos por personalidades que no tienen la experiencia de Estado y no saben priorizar las obras. Porque ustedes creen que es posible que el gobierno actúe a tientas. Este gobierno, nosotros lo hemos dicho muchas veces, está actuando a tientas. Es decir, tiene un organismo de planificación ahí, pero ese organismo de planificación no planifica. Aquí no hay una obra que se haya planificado porque es comprensible. El PRM no pensaba que iba a ganar las elecciones de 2020. Hay que ser honesto. El propio presidente Abinader era consciente que no iba a ganar esas elecciones. En el PRM no había la seguridad de que podían ganar las elecciones. Porque un PLD, como estaba unificado, partido en el poder, ya con un historial de trabajo y viejo en el poder, y esta maquinaria montada, con todos sus privilegios y todas sus capacidades, derrotar ese partido iba a ser imposible si hubiera estado unido, permanecido unido. Ahora siempre el PRM estaba esperando que se pasara lo que pasó. Y era previsible, porque era previsible viendo la actitud, primero la actitud antipartido y la actitud anticompañero de Leonel Fernández que tenía el gobierno de Danilo Medina, que comenzó a activar o aliar la mala fe y la astucia. Y los recursos del poder para vaciarlo encima, todo ese veneno, escupirlo sobre Leonel Fernández, que era la sombra para el continuismo. Autoritario no, pero sí el continuismo, bueno, iba a terminar en autoritario. Porque el poder corrompe, y corrompe absolutamente, cuando es absoluto. Entonces, la deriva del gobierno de Danilo Medina era hacia allá que iba. Usó todos sus argumentos, entonces ya viendo todas esas cosas, era previsible que viniera el rompimiento y la división. Entonces el PRM, en los últimos momentos, 6 meses u 8 meses antes de las elecciones, entonces ve la posibilidad de llegar al poder sobre la base de ese rompimiento, de esa división interna del Partido de la Liberación Dominicana, que era casi imposible desde el punto de vista histórico que un partido en el poder se dividiera para irse a la oposición, algo inconcebible, solo nada más por el afán continuista, ese afán o esa conducta, mejor dicho, maquiaveliana y al mismo tiempo avasallante, típica de un cerebral, de Danilo Medina y sus aláteres, su grupo, que prefirieron irse a la oposición. Ahora, miren lo que están cobrando, porque que la historia de la callada se venga. Ellos pensaron que dañaban a Leonel Fernández, dañaron al PLD, dañaron el gobierno, dañaron el país, y miren cómo están. Entonces, el PRM realmente no tenía un plan de qué era lo que se iba a hacer. Entonces han llegado con los problemas predeterminados. ¿Cuáles eran? Atacar la pandemia y la recuperación económica. Vamos a la pausa y seguimos con el tema.
El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, como señalábamos nosotros en el segmento anterior, no hay duda que el gobierno entró sin planes. Entonces, yo he dicho, bueno, pero ¿para qué está planificación, economía? Ese ministerio de Economía y Planificación. Bueno, el presidente, como decíamos ayer, anda anunciando muchísimas obras, y se prometen y la piden y el presidente dice que sí, pero eso no se evalúa, no se somete a la factibilidad o la prefactibilidad, los presupuestos, qué sé yo, las condiciones mismas, si lo permiten, la viabilidad, el retorno de los... Bueno, andamos a tienta. Entonces, gobierno, por ejemplo, ejercido por antiguayas, como Balaguer, según sus críticos más severos. Entonces, Joaquín Balaguer siempre se decía que era un improvisador. Balaguer vive improvisando y en su gobierno hacen lo que él diga. Él es Luis XIV, una especie de rey sol. Él es un faraón. Y sus obras son faraónicas y sus obras son producto de ese afán de deslumbrar. Y por eso hace las cosas grandes y las cosas pequeñas y todo lo quiere hacer Balaguer. ¿Pero qué hizo Balaguer? Las obras de relumbrón eran 13 o 14 represas. Las avenidas que hoy las disfrutamos todos, eso eran obras faraónicas. La Luperón, la 27 de febrero, la Churchill, la John Kennedy, la Charles de Gaulle, esas avenidas y las carreteras y todo eran obras faraónicas. Entonces hoy son útiles. Son tan útiles que a la plaza, no voy a hablar de la Plaza de la Cultura, porque esa sí es verdad que la usa ese indigenismo de izquierda o la izquierda melódica del país, que la criticó muchísimo. Pero el Parque Mirador Sur fue catalogado como los jardines de Babilonia y ahora es la Avenida de la Salud. Y son tan bárbaros que los mismos críticos le quitan el nombre, ni siquiera se atreven a ponerle el nombre de Balaguer a una placita, a una esquina de ese monstruo de parque. Y sin embargo, una personalidad que murió y que yo no puedo ofender su memoria, pero no tenía los méritos para que llevara un paseo entero, llevara su nombre. Si no hizo nada por ese parque y probablemente fue de los primeros críticos
a ese parque, porque esas obras se veían de relumbrón para Balaguer. Ahora Balaguer planificaba, porque lo que yo digo, ¿y qué hacían? Por ejemplo, Carlos Acuaciati, que era su director de Onaplan. Ahí estaban gente, por ejemplo, como Fernando Mangual, trabajó ahí, gente técnico del PRD y de la izquierda. En INAPA se planificaba y estaba don Fran Piñeiro. Es decir, y en la presa de Tavera, el que la dirigía era don Leandro Guzmán, gente de izquierda. Lo hemos señalado 1000 veces aquí nosotros, y eso era Joaquín Balaguer. Entonces, ¿quién estaba al frente del secretariado técnico? Todo ese secretariado técnico del país, eso se manejaba, todo lo que pasaba por ahí. Un Julio Estrella, señores, Julio C. Estrella fue jefe del secretariado técnico. Yo quiero que me busque un técnico más completo que ese señor. Pero se planificaba, la Oficina Nacional de Planificación, pero ahora no se planifica nada. Incluso, oficina como la supervisora de obra del Estado tenía a Bebecito Martínez y tenía a Tato Bisonó. Y usted busca un ingeniero de lo de ahora, que tenga el nivel competencial de esa gente. O Leopoldo Epayán Anita, que fue también de don Antonio Guzmán. O el mismo hasta don Orlando Asa, me acuerdo de un señor Orlando Asa del Castillo, trabajó con Salvador de Blanco. Es decir, esos eran los hombres que tenían al frente la oficina de planificación del gobierno, de las antiguallas. Pero ahora yo no veo nada de esto. Aquí nadie planifica nada. Entonces todo es la prioridad, la da, yo no sé quién es que da las prioridades. O las comunidades que más exijan, que más pidan, que más fuerza, que más músculo exhiban, o pecho, y le pongan a los gobiernos para conseguir eso, y eso es lo que va. Cosa como sin planificar, a tientas. Entonces, por eso es que yo he dicho, fíjense cómo pasan esas cosas que yo cité del Rosa Tavares o del Centro de Rehabilitación de Barahona, por poner 2 ejemplos, dos de muchísimos, de centenares de obras que están paralizadas o están ralentizadas en su ejecución u olvidadas, otras que no se hacen ni se piensan hacer porque no tienen quien exija, quien pida por ellas. Los caminos vecinales, miren cómo está la gente con los caminos vecinales. Los mismos productores al grito. Entonces vemos las cosas como dejadas al momento, al timing, al que mayor exija o al que más saliva tenga que pueda comer más hojaldres. Entonces así no se puede. Por eso es que he dicho, el gobierno anda a tientas, porque lo mismo es que el presidente va para Montecristi, yo creo que va mañana o el domingo, no sé, o en esta semana. El presidente no se detiene. Y yo he dicho responsablemente, así no se planifica el gobierno. Yo recuerdo el gobierno de Salvador de Blanco. Gobierno ridículo, ese gobierno de Salvador de Blanco, que llegó a hacer cosas que yo recuerdo una vez, hubo una crisis con el precio del arroz, o la escasez de arroz. Entonces, presidente, hay que importar arroz porque no hay arroz. No, si no hay arroz, que coman piedra. Esa fue la expresión de Salvador de Blanco. Aquí se prohibió importar hasta cerveza, vinos, frutas. Se prohibieron importar arroz. Porque el gobierno de Salvador de Blanco no había tenido una crisis económica y que no se podía importar. Es decir, cortando las importaciones. Un gobierno sin idea. Pero el propio presidente Salvador de Blanco dando ejemplos. Yo recuerdo que se citó esa vez un consejo de gobierno y Salvador de Blanco llegó al colmo de pedirle al ministro de las Fuerzas Armadas, al secretario de las Fuerzas Armadas, que saliera del salón porque se iban a tratar temas políticos, partidarios, partidistas, y no convenía que el jefe militar estuviera ahí porque las Fuerzas Armadas eran apolíticas. Oigan la ridiculez que se caía, por esa misma bisoñez, por todos sus inventos, y esas pócimas diques gubernamentales y gobierno de mano limpia y muchísimas floreos, como hemos dicho, muchísimas retórica para después terminar. Bueno, que agua de coco es lo que se va a servir en el palacio. Ahí no hay vino ni hay bebidas
alcohólicas y no alcohólicas costosas, sino bebidas del folclore, bebidas criollas. Los dulces tienen que ser dulces criollos, hechos de dulce de maní, dulce de coco y de leche y todas esas cosas. ¿Y dónde terminó ese gobierno? En el hondón. Por no decir en el zafacón, porque es mucho decir. Entonces, no se planifica, repito, no se está planificando el gobierno y entonces aquí, bueno, vemos que el presupuesto se está ejecutando. Rijo es una persona, parece que tiene buena observación y de competencia y entonces está vigilante y es una persona que está en lo suyo, aparentemente, el director de presupuesto. Pero vemos las cosas que siguen un ritmo de medalaganario o del oportunismo de una comunidad que, repito, que sepa pedir las cosas, que sepa exigir, amenazan con huelga, amenazan con que van a quemar, que van a invadir, y en esas cosas, bueno, pues si seguimos así, esas instituciones como esa que yo mencioné van a terminar sufriendo el tiempo de el olvido o del paso de la jicotea, como se ha señalado también, ese paso lento y que la jicotea con esa calma que le da su misma naturaleza, su forma de cubrirse con esa concha que parece que lo protege de todos los vientos y todos los poderes duros que con la que paga la naturaleza. Y entonces pues le importa quedarse donde ella entienda que está protegida porque ella tiene su propia capa de protección, su capa ahí de acero, como dicen, para cubrirse. La verdad es que esas cosas ponen a uno a reflexionar. Y yo creo que hay que pensar, las cosas del Estado, las cosas de los gobiernos tienen que hacerse pensadas, planificadas. Repito, de aquellos tiempos, señor, un Bebecito Martínez o un Julio C. Estrella, Dios mío, qué funcionario, Julio C. Estrella, secretario técnico de la presidencia. O sea, eran hombres, señores. Ese hombre tuvo los 12 años de Balaguer. Después hubo cierto relajamiento porque ya no estaba, pero un espaillananita, señores, que en paz descanse para allá, un hombre tan serio y tan capaz como fue el ingeniero espaillananita. Excelente. Pero creo también que fue director director de presupuesto, el hermano de Cuchito Álvarez, no me acuerdo cómo se llamaba, que en paz descanse también. Todo, o sea, aquí el país ha tenido verdaderos campeones, gente con mérito extraordinario, gente con capacidad, y sin embargo ahora ya tenemos que cualquiera viene y ocupa una posición, fulano tiene muchísimo dinero, ya ese es un hombre de éxito. Hoy, ¿qué dinero tenía Diógenes Fernández? ¿Y qué dinero tenía Julio C. Estrella? Hoy esa gente. ¿O qué dinero tenía Julio Sauri? Por poner ese ejemplo. Señores. O un Gilberto Villanueva. Oigan qué hombres, oigan qué calidades. Gente que servía, no al gobierno de Balaguer, no, le servían al país. Porque ese era el sentimiento, servirle al país. Meme Viña. Ay, Dios mío. Salvador Dager, Ángel María Pichardo Ricardo Ricur. Ay, Dios mío. No puedo seguir porque voy a olvidar muchísima gente, se me van a quedar muchísima gente que son verdaderos héroes del país. Pero gente que le servía, pero servía con calidad, ahí no improvisaban. Había que ver un Meme Viña. Entonces, ahora, por ejemplo, como he dicho, fíjense las cosas
que han pasado en el Ministerio de Agricultura, que yo he señalado. Crisis alimentaria. Pero no es una crisis, vamos a decir, que Agricultura no ha podido sembrar, porque un gobierno de un año usted no le va a exigir al ministro que sea efectivo. Bueno, ya se le puede exigir porque hay cultivos anuales que usted, bueno, tiene que dar respuesta, no hay duda de ello, pero todavía no se le puede exigir. Si la naranja es tan cara, no se le puede exigir al ministro que la naranja es tan cara, porque eso no se produce en un año. Ahora, hay respuesta, los productores responden, pero usted tiene que planificar. Mire el plátano, como dije yo, ahí anda el plátano, ahora anda el plátano perdiéndose, que no lo quieren ni siquiera en los conucos. ¿Por qué? Porque hay que sembrar plátano y comenzaron a sembrar plátano sin planificación. Entonces, cualquier ministro que arrastre problemas con el pollo, como lo ha pasado ahora, el problema de los cebolleros, de los lecheros, el problema de la fiebre porcina, problemas de plagas y enfermedades de plantas, y ahora esas de animales se suman también. Problemas de cancelaciones de técnicos, que no dejan de siempre tener una manifestación y una queja, y eso molesta al gobierno, le tiene que molestarle, y el presidente tiene que sentirse molesto con eso, porque los funcionarios que crean molestia, usted tiene que disponer de eso. Repito, con el perdón de tener que repetir este ejemplo de nuevo. Yo dije aquí, un hombre como Carlos Aquino González. Carlos Aquino, un técnico agropecuario de primer nivel, ministro de Agricultura con todas las cualidades y calidades. Carlos, excelente técnico, se pudo reunir todo la florinata, como dicen, de los técnicos del sector agropecuario para que trabajaran con él. Y tenía el mejor equipo humano probablemente que se haya conformado en el Ministerio de Agricultura. Carlos Aquino González. Carlos Aquino comenzó a trabajar y yo recuerdo que hubo una sequía en el país, señores, que hubo que importar de todo, como se dice. Frijoles, habichuelas, de todas las cosas. Entonces, eso obligó a Balaguer a quitarle del cargo, a suspenderlo del cargo a Carlos Aquino, porque con una sequía tan terrible que se acabó hasta la semilla, se acabaron las semillas para sembrar en el país. No habían semillas de habichuelas, ni negras ni rojas. Balaguer, que siempre ha dicho, o dijo, perdón, que el mejor secretario de Agricultura era la lluvia, dijo, bueno, vamos a quitar a Carlos Aquino porque el pueblo sabe que yo no estoy quitando a Carlos por incapaz, pero es que aquí hay una crisis que a alguien hay que echarle esta culpa. Y entonces saca a Carlos Aquino y viene Meme Viña jugando a qué, al cambio, jugando al azar, porque también se puede jugar al azar. Pero no es que está sustituyendo un técnico bueno por un técnico malo, sino un técnico de igual nivel. Manuel de Jesús Viña Cáceres, en paz descanse, un hombre incluso más pragmático que Carlos Aquino. Esa es la pura verdad. Entonces, recuerdo que comenzó a llover en el país. Señores, la lluvia, comenzó un periodo de lluvia increíble. Y recuerdo, bueno, imagínense, fui actor, pues lo señalé aquí, que Meme Viña me llamó a mí, otro técnico, Vinicio Reyes, excelente caballero y amigo mío también, técnico agropecuario, excelente. Y fuimos a Colombia a buscar semillas, a comprar semillas de habichuelas negras y habichuelas rojas. La habichuela calima larga, esa la trajimos de Colombia, para sembrar en el país, porque no había ni siquiera semillas, se acabó todo. Ay, Dios mío. Bueno, Manuelcito Castillo, Manuel Castillo Pimentel, que es siempre un hombre avesado en todos estos asuntos. Manuelcito, y un hombre con mucha visión de comercio, pudo reunir la mejor
habichuelas de la zona de Ocoa y esa zona ahí, y pudo reclasificar unas partidas de habichuelas y hacer la habichuela para simientes, para semillas. Y esa habichuela, recuerdo que se le vendió al gobierno, la adquirimos para semillas. Yo trabajaba para Inespe y fuimos y adquirimos esa habichuela a Manuel Castillo Pimentel. Hoy lo vemos muy rico. El hombre de los aguacates que yo he señalado aquí. Pero para esos tiempos era templando el acero, de verdad. Yo creo que fue uno de sus primeros negocios importantes que hizo. Y le compramos nosotros esos frijoles a Manuel Castillo Pimentel, sin tener que darle 5 centavos a nadie. Valga la inmodestia y la aclaración. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, bueno, señores, hay que reprobar, reprimir la actitud de la Procuraduría General de la República o de la dirección, no sé si era la dirección de drogas, o la fuerza pública, o una policía especial de la Procuraduría, no sé. Pero lo que hicieron en el banco, con ese Banco Santa Cruz, está muy mal hecho. Definitivamente hay que apaciguar un poco los furores. La autoridad tiene que actuar con prudencia. Porque esos casos, con prudencia y con inteligencia. Porque la gente que ordenó ese apresamiento de esos señores dentro del banco, tenía que pensar primero todas esas cosas o consultar. Mira la superintendencia de banco. Miren, nosotros tenemos que hacer un operativo aquí. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Podemos hacerlo así o no? ¿Qué nos recomiendan? Que llevemos entonces el fiscal o a la fiscalía. Miren, señores, estas cosas, pues aquí la gente tiene que pensar. ¿O es que vamos a actuar a la ligera? Por eso era que estaba hablando de la planificación. Hay que actuar con
con aplomo. Miren, no se puede intervenir en forma militar, brusca, así, a una institución bancaria, porque eso crea una situación de terror, una situación incómoda en clientes o para la opinión pública. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se puede pensar? Que ese banco está ocultando dinero de mal habidos, dinero que vienen del narcotráfico, que ese banco ha crecido. Esas cosas la gente comienza a pensar, todas esas cosas disparatadas o no disparatadas, porque tendría lógica, diríamos, lógica de ver una realidad ahí. Podría pensarse que si la fuerza pública entra en esa forma es porque han entrado contra el banco. Hasta que el banco aclara que no es contra el banco, sino contra unas personas que han ido a hacer unos retiros al banco, o clientes del banco. Entonces, pero mientras el hacha va y viene, como se dice, ya el daño está hecho. Claro, la superintendencia de banco, la autoridad suprema de la supervisión bancaria, dice, no, miren, con ese banco no hay problema, ese banco está muy bien, y de hecho está muy bien, porque ese banco tiene una familia que la dirige y que son, me imagino, los principales accionistas, que son los hijos de Fausto Pimentel. Y Fausto fue un hombre de trabajo, que yo lo conocí muy bien, a Fausto Pimentel, arrocero, hijo de Agustín Pimentel en Santiago. Y Fausto tenía su factoría de arroz allá en La Herradura, un hombre del sector agropecuario y del sector arrocero básicamente. Sus hijos, él murió a destiempo, sus hijos que heredaron sus negocios, sus capitales, trabajados, entonces crearon ese banco, y ese banco es un banco estable que ha ido creciendo, un banco que no es un banco como los primeros, que ya son bancos tan grandes, pero es un banco que está estable, seguro, y que la superintendencia ha dicho que ahí no hay problema. Por tanto, eso está muy bien, porque las instituciones bancarias hay que cuidarlas, porque no se puede arriesgar la estabilidad, la seguridad bancaria, la credibilidad de la banca. No se puede, eso no se puede jugar con ello. Noticias del Banco Central. El Banco Central anunció el índice de precio al consumidor, que ha señalado que fue 0.80 durante el mes de agosto, que durante los 8 meses ha sido 5.41, el nivel del índice de precio al consumidor, la inflación, y que de agosto del 2020 a agosto del 21 ha sido 7.90. Es decir, es un nivel de inflación que uno sabe que es alto para los niveles que hemos tenido durante 15 o 20 años o 16 años anteriores, que la inflación anduvo ahí en número 4 más o menos 1, 5% máximo. Pero todo el mundo sabe lo que ha pasado. El propio Banco Central ha señalado que los productos que más influyeron para que esa inflación se elevara a esos niveles están los alimentos y las bebidas no alcohólicas. También han subido de precio. Pero hay que ver, señores, también los fletes marítimos, los contenedores. Yo estuve viendo una noticia de España. España tiene problemas serios, muy serios, porque España le vende a China una cantidad enorme de productos, por ejemplo, productos porcinos, que ahora ya China, por cierto, ya está recuperando su producción de cerdo, porque por el problema de la fiebre porcina africana. Entonces España, que le ha estado supliendo cerdo, México creo también que le suplía carne de cerdo a China, que consume enormes cantidades de carne de cerdo. Pero España le exporta mucho también los jamones, le exporta vinos, ¿cómo se llama esto? Las aceitunas, los aceites de eso, de aceite de oliva, etc. Y los precios, señores, de 1.500 euros a 8.000 y a 7.000 y a 5.000 y 4.000 euros, señores.
han subido los fletes de los furgones. Pero un furgón para llegar aquí costaba 3,000, ahora vale 11,000 o 9,000 o 12,000 dólares. Traer un furgón, eso es una cosa de loco. Entonces ese dinero se le carga ¿a quién? A los productos importados. Esa es una realidad. Entonces, esa es una inflación, como ha señalado el propio Banco Central, que es una inflación pasajera, porque eso puede comenzar a bajar más luego cuando se vayan estabilizando los mercados internacionales. Así ha pasado con los combustibles, el petróleo ha subido, vuelve y baja, y ahora está creo como en $65. Y eso es una situación que no la podemos nosotros controlar desde aquí. También el Banco Central, otra noticia económica, es que emite un billete de 1,000 pesos con una diferencia especial de los otros billetes de 1,000 pesos, pero con su poder liberatorio que es válido y todo. Esos puntos, no, esas rayas verdes que se ven ahí, ese es el hilo, ese hilo que tiene todas las papeletas, las papeletas que tienen ese hilo que se alcanza a ver cuando uno lo pone en el trasluz. Entonces, parece que tiene, bueno, no parece, sino que tiene un diseño para ayudar también a los no videntes, para fines del tacto. Entonces, es anunciado por el Banco Central para que la gente no se alarme y piense que es una papeleta falsa o algo de eso que se ve distinta a las otras, pero tiene su poder liberatorio igual y todo legal. Eso es una moneda de curso legal, o una moneda, no, un billete de curso legal, y que la gente ya está advertida de que es seguro, que es dinero legal, y el dinero legal. Bueno, antes de retirarme, primero, yo quiero felicitar por adelantado, si se diere eso, pero yo creo que el señor Santos, Rafael Santos, el director de Infotep, ha hecho un anuncio de que él piensa crear 500,000 técnicos en los 4 años al frente de Infotep, y yo creo que eso está bien. Ojalá pueda cumplir con esa meta, ojalá, porque es un desarrollo que va a haber en la zona que necesita de esa capacitación. Excelente. Bien, recordarle la pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo y la respuesta el domingo también, como todos los domingos. Decisiones difíciles. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.